y espanto. Los misterios del Vaticano. Esta historia no aparece en libros oficiales. No está en los registros públicos. Y cada vez que alguien pregunta por ella, la conversación se corta. Todo comenzó con un hombre llamado Lorenzo Vital, historiador y archivista laico, autorizado para trabajar en una zona del Vaticano a la que muy pocos civiles han tenido acceso: los archivos subterráneos. Lorenzo no era un conspiranoico. Era creyente. Había dedicado su vida a estudiar documentos antiguos, cartas papales, confesiones selladas, informes que nunca salieron a la luz. Pero un día, revisando un inventario del siglo XVII, encontró algo extraño. Un legajo marcado con un símbolo que no correspondía a ningún archivo religioso. No era latín. No era hebreo. No era griego. Era un símbolo circular, con líneas torcidas. Como si hubiera sido copiado por alguien que no entendía lo que estaba dibujando. El título decía solo una cosa: custodia inferior, no apertura. Lorenzo pensó que era una exageración antigua. Una advertencia simbólica. Algo típico de la iglesia para proteger secretos políticos. Pidió permiso para revisarlo. Se lo negaron. Eso fue lo que más le inquietó. Porque en el Vaticano hay documentos clasificados. Pero casi ninguno está completamente prohibido. A los pocos días, mientras trabajaba solo de noche, Lorenzo notó algo más. El ambiente cambiaba cuando bajaba a cierto nivel del archivo. El aire se volvía más pesado. Las luces parpadeaban solo en un pasillo. Y siempre había un olor extraño, como metal viejo mezclado con incienso quemado. Una noche escuchó algo. No pasos. No voces claras. Era un murmullo bajo, constante, como un rezo dicho al revés. Siguió el sonido. Y llegó a una puerta que no aparecía en los planos. De madera antigua. Sellada con hierro. Con el mismo símbolo de legajo prohibido tallado en el centro. Lorenzo no debía estar ahí. Y lo sabía. Pero también sabía algo más. Si esa puerta estaba oculta incluso para los archivistas. No protegía un texto. Protegía algo vivo. Esa noche regresó a su habitación temblando. No durmió. Escribió en su cuaderno personal una frase que luego sería encontrada subrayada varias veces. No es un archivo. Es una custodia. Y no guarda conocimiento. Guarda algo que no puede salir. Desde ese momento, Lorenzo empezó a comportarse extraño. Dejó de asistir a misa. Evitar hablar con otros archivistas. Decía que sentía que lo observaban, incluso en espacios cerrados. Una semana después, logró lo imposible. Alguien, o algo, dejó la puerta entreabierta. Y Lorenzo entró. Lorenzo cerró la puerta detrás de él. No porque quisiera, sino porque la puerta se cerró sola. El sonido del hierro encajando retumbó por el pasillo subterráneo como un golpe seco, definitivo. Las luces no se apagaron, pero se volvieron más débiles, como si no quisieran iluminar lo que había ahí. El lugar no parecía un archivo. No había estanterías. No había pergaminos. No había libros. Era una cripta, pero distinta a cualquier otra. Las paredes estaban cubiertas de símbolos grabados a mano, unos encima de otros, como si generaciones enteras hubieran intentado reforzar un mismo sello. Lorenzo reconoció algo perturbador. No eran símbolos de invocación. Eran símbolos de contención. En el centro del recinto había un círculo de piedra negra, agrietado, hundido varios centímetros en el suelo. Alrededor,
12 columnas bajas, cada una con restos de cera endurecida y manchas oscuras que no parecían solo cera. Y entonces lo sintió. No frío, no miedo, presencia, como si alguien estuviera de espaldas a él, pero no pudiera girarse. El murmullo volvió, más claro ahora. No era un idioma. Eran muchas voces hablando a la vez, superpuestas, como un coro ahogado. Lorenzo dio un paso atrás. El círculo del suelo. Respiraba. Las grietas se abrían y cerraban lentamente, como un pecho gigantesco bajo la piedra. Y desde el interior salía un vapor espeso, oscuro, con olor a sangre vieja y metal. Fue ahí cuando entendió. Esto no era un demonio cualquiera. No era una entidad invocada. Era algo encerrado. Algo que, según los documentos que luego encontraría, no pudo ser destruido. En una pared lateral había una inscripción en latín antiguo, casi borrada. Non adoramos. Non invocamos. Solum custodimos. No adoramos. No invocamos. Solo custodiamos. Lorenzo cayó de rodillas. Porque en ese momento, algo habló directamente dentro de su cabeza. No con palabras claras, sino con imágenes. Catedrales ardiendo. Papados borrados de la historia. Guerras iniciadas con una sola frase susurrada al oído correcto. Y una imagen final. El Vaticano vacío. Las puertas abiertas. Y eso caminando libre bajo el sol. Lorenzo gritó. No por terror, sino por comprensión. Entendió que la iglesia no solo ocultaba pecados humanos, ocultaba una verdad mucho más antigua. Que el mal no fue expulsado, fue encerrado. Y que cada papa, cada siglo, cada ritual, no era solo fe, era mantenimiento. Cuando logró salir del recinto, horas después, no era el mismo hombre. Tenía las manos manchadas de negro, sangre saliéndole de la nariz, y un archivo en su poder. Un solo documento, una hoja arrancada a escondidas. En ella se leía un nombre que no aparece en la Biblia. Un nombre que la iglesia jamás pronuncia en voz alta. Esa misma noche, Lorenzo escribió correos. Contactó periodistas. Pidió reuniones. Decía tener pruebas de que el Vaticano custodia algo que no es humano. 2 días después, empezaron a seguirlo. Lorenzo ya no dormía. No porque tuviera miedo, sino porque cada vez que cerraba los ojos, algo le hablaba. Al principio pensó que era estrés. Luego culpa. Después trauma. Pero las voces sabían cosas. Le decían nombres de cardenales que él nunca había investigado. Fechas de muertes naturales que jamás fueron públicas. Y lugares del Vaticano donde, según los mapas oficiales, no existía nada. Una madrugada despertó con la sensación de que alguien estaba sentado al borde de su cama. No vio a nadie. Pero la habitación olía igual que la cripta. Metal, humedad. Y cera vieja. En el espejo del baño encontró algo nuevo. Una marca oscura en su cuello, como si una mano lo hubiera sujetado mientras dormía. No tenía recuerdo alguno. Ese mismo día logró reunirse con un periodista independiente. Un hombre que ya había investigado archivos del Vaticano y que, curiosamente, vivía con paranoia constante. La reunión duró menos de 20 minutos. Si lo que dices es cierto, le dijo el periodista, pálido. No deberías haber salido vivo de ahí. Lorenzo le mostró la hoja. El nombre prohibido. El periodista no terminó de leerlo. Cerró la carpeta con fuerza. Esto no se publica.
Esto no se comparte. Esto se entierra o te entierran a ti. Esa misma noche, el periodista murió. Caída accidental desde el balcón de su apartamento. El informe decía, estado de ansiedad severa. Lorenzo supo que el tiempo se había acabado. Empezó a notar detalles imposibles. Personas distintas usando la misma voz al hablarle. Sacerdotes que lo miraban fijo, sin parpadear, demasiado tiempo. Llamadas telefónicas donde nadie hablaba. Pero alguien respiraba al otro lado. Un correo llegó a su bandeja de entrada sin remitente. Solo una frase. Lo que custodiamos también custodia. Días después, cuando intentó salir de Roma, 2 hombres lo interceptaron en la estación. No lo tocaron. No lo amenazaron. Solo le dijeron algo que lo destruyó por dentro. Usted no fue elegido para revelar nada. Usted fue elegido para cargarlo. A partir de ese momento, Lorenzo empezó a perder la noción del tiempo. A veces despertaba en lugares distintos sin saber cómo había llegado. Otras veces encontraba páginas escritas con su letra, que él no recordaba haber escrito. Todas repetían la misma frase. Si sale, ellos salen. Finalmente, fue internado. El diagnóstico oficial. Trastorno delirante de tipo religioso con episodios psicóticos. El Vaticano negó cualquier relación. Los archivos desaparecieron. El acceso subterráneo fue sellado. Pero los médicos del manicomio dejaron constancia de algo perturbador. Lorenzo no hablaba solo. Respondía a preguntas que nadie le hacía. Y cada noche, a la misma hora, se arrodillaba mirando a la pared y susurraba. Sigue encerrado. Por ahora. Lorenzo pasó sus últimos meses en una habitación blanca, sin ventanas, en un hospital psiquiátrico a las afueras de Roma. Los médicos aseguraban que ya no distinguía la realidad de sus delirios. Decían que hablaba con entidades invisibles, que rezaba en idiomas que no existían y que, a veces, se negaba a dormir por días enteros. Pero hubo algo que nunca pudieron explicar. Cada vez que alguien del clero visitaba el hospital, Lorenzo entraba en crisis. Gritaba. Se golpeaba la cabeza contra la pared. Y repetía con desesperación. No lo miren. Si lo nombran, despierta. Una noche, durante una tormenta, los sistemas eléctricos del hospital fallaron. Las cámaras se apagaron durante exactamente 7 minutos. Cuando regresó la luz, encontraron a Lorenzo sentado en el suelo, completamente tranquilo, mirando al frente. En la pared, escrita con sangre, había una frase en latín antiguo. Custodiamos la puerta, no la fe. Murió al amanecer. La causa oficial fue un paro cardíaco. Pero el informe forense mencionó algo que jamás se explicó. Sus órganos estaban intactos. Como si el cuerpo hubiera sido abandonado antes de morir. Días después, uno de los enfermeros encontró algo escondido dentro del colchón de Lorenzo. Un papel doblado muchas veces. Era su último mensaje. No es un demonio como lo imaginan. No tienta. No engaña. Espera. El Vaticano no lo adora. Lo mantiene encerrado. Pero la puerta se abrió una vez. Y eso fue suficiente. El papel desapareció esa misma noche. El enfermero renunció días después. Nunca volvió a hablar del tema. Y hay algo más. Desde ese año, varios sacerdotes del Vaticano han muerto en circunstancias extrañas. Caídas. Suicidios. Silencios. Y algunos trabajadores nocturnos juran que, en los túneles sellados, todavía se escuchan pasos. Y una respiración profunda, paciente. Como si algo supiera que tarde o temprano,
Nadie puede vigilar una puerta para siempre. Si llegaste hasta aquí, dime en los comentarios. ¿Crees que el Vaticano esconde algo más que secretos religiosos? ¿O piensas que hay cosas que la humanidad jamás debería intentar encerrar? Te leo. Este fue un relato más de chisme y espanto. Recuerda, no todo lo sagrado protege. Algunas veces solo contiene.